Hola, 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 muy buenas tardes, gente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, gente? ¡Feliz año! Bueno, vamos a seguir con el de Witcher. Que la verdad, yo me quedé con ganas de seguir con más, pero digo, bueno, ya para el día que era, no sé. Hoy seguramente le eche más rato. Ya nada, bueno, ayer me hice un montón de. Bueno, un montón, ¿cuántas fueron? Cuatro secundarias por lo menos, ¿no? Mira que yo no me suelo hacer las secundarias. A ver, me refiero. Depende del juego, hay. Porque me dicen que las secundarias son larguísimas o son. No son muy relevantes y no me las suelo hacer, salvo que. Pero estas, no sé, fueron es interesantes, sobre todo, bueno, para. Bueno, para ir descubriendo, ¿no? Bichos y tal. Estaba bien. Voy a darle a This continuar. bard's tale begins near White Orchard, Se va a with quedar my dear así. friend Geralt of Rivia seeking his lover of Vale, dame yore, unos segunditos, the gente, voy a comprar una sorceress cosa y empezamos. Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Una cosa, ¿esto no salió ayer o no? No, no, yo creo que esto no salió ayer, ¿verdad? Segundo, ganas comprobación rápida. Vale, aquí todo bien. Todo bien esto. Vale, dame un minuto y empezamos ya. Vamos, dejé. Yo creo que lo dejé justo a punto de. No, empecé. O sea, tengo que hacer lo del cazador, me parece. No sé si al final seguí el rastro o lo dejé ahí. Yo creo que lo dejé por ahí. Vale, pues está todo bien, gente. Vale, seguimos. Bueno, espérate, vi el sonido, no sé cómo se oye. Un segundito, voy a hacer una comprobación. Va, perfecto. Ayer ya estuve mirando la cosa del Fallout 4 porque iba muy acelerado. Y resulta que era, claro, el Fallout 4, claro, en el PC que tenía yo antes. A ver, era un puto PC de mierda, no tenía, o sea, tenía los gráficos de Intel, no hace falta que diga más. Y el juego pues iba pues normal, cargaba normal, tal, dentro de lo que, porque estaba optimizado, o sea, el 3 no me iba, pero sí me iba el Fallout 4, irónicamente. Con gráfico ultra bajo, eso sí, pero bueno, me iba. Y me iba bien. Y en este, claro, la primera vez que lo jugué, iba el juego como acelerado. Y claro, los FPS están disparadísimos, claro, o sea, tú piensas que un ordenador con la gráfica que yo tengo, para ese juego es más que de sobra, o sea, es que vamos, un cachito solo y de sobra ya. Ey, Sanuri, Kept 4, muchas gracias por el follow. Que digo que el cachito ese que, digamos que todo lo, o sea, un 10% de mi tarjeta gráfica le sobra para correr el Fallout 4 a gráficos ultra. Porque lo tengo en ultra, de hecho. Con todo a tope, todo, vamos. Todo lo que se puede poner a tope, lo tengo justo a tope. Y que la gráfica no trabaja en exceso en ningún momento. Entonces, claro, miré que para solucionar esto tenía que limitar el juego, el control de Nvidia, del panel de control, a 60 FPS. Y claro, ¿qué hice? Pues, que probé, ¿no? A ver si funcionaba. Lo limité a 60 FPS y funcionó. O sea, abrí el juego y, hombre, no cargaba ya tan rápido, claro, es que tú lo abrías y en 20 segundos ya había iniciado. O sea, si dabas a omitir y todo el trailer ese que viene al principio, en 20 segundos, como mucho 30, ya estabas en el baño ese, tío. A toda hostia. Digo, hombre, me jode que cargue un poquito más lento, pero es que así es como debería cargar el juego, incluso aunque tengas un buen PC, ¿sabes? Porque cuando cargas luego muchos mods, aún así tarda un poco. Digo, hombre, a ver, lo dejé, registra el nido de grifo con tu sentido de fuego. Vale. Este grifo no es el que... A ver, examinar. Estamos Female. enfrentándonos al Larvae in grifo. her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Era el padre. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years Es old. un perro, a los 10, 12 años muere, o sea... Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Vale, a ver el tipo de grifo.
Thick shaft, dense barbs. Grifo real. Royal griffin. Está bien, a ver, y las heridas, bueno, a ver qué. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Bueno, joder. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. No podría ser el grifo macho, no creo, ¿verdad? Ahora cuando me alejo me aparece algo. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Claro, porque perdía. Vale, vale. Me gusta el arborista acerca del espino cerval. No hay que subestimar a ningún rival. Esta regla es la base del código de los brujos y lo es por algo. Los preparativos han salvado a más de un brujo y merece la pena que elabores pociones, prepares aceites o visitas a artesanos antes de librar un combate. Los herreros forjan armas, mientras que los armeros hacen armadura. Si vas a combatir contra un oponente fuerte, es posible que quieras completar algunas misiones secundarias antes de atacar. Esto te permitirá adquirir experiencia y desarrollar el personaje, lo que te dará más posibilidades de ganar el combate. Sí, la verdad que lo estaba pensando, hombre. Voy a mirar alquimia. Para enfrentarme a... bueno, no, aquí no. Glosario. En el bestiario no tengo los perros. Ah, a ver, ¿qué es esto? Aceite para bestias, ok. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero en estos tiempos locos es mejor ser precavido, incluso con los amigos. Alfred Pancras, mendigo de Novigrado. Algunos sostienen que los perros son un reflejo de sus amos. Un cachorro bien tratado premia a su dueño con lealtad y confianza, mientras que uno maltratado también da un premio merecido a ese tratamiento, respondiendo a los gritos con ladridos y a las patadas con mordiscos. Como abundan las malas personas, también abundan los perros malos. Los más peligrosos son los perros salvajes, que han perdido todo el respeto por los humanos y que gustan del sabor de la sangre y la carroña. Ok, grifos. Vale, es eficaz. Art, vale. Aceite para híbridos o colmena bomba. Vale. Aceite para híbridos. Tengo colmena, me falta... Joder, calcio, equino. Me ha costado conseguirlo, salitre. Eso lo he vendido justo, tío. Y extracto de grifo. Ah, no, esto será para... ¿Y qué más hacía falta? Coño, ¿qué era lo otro que decía que podía utilizar? Ah, no lo ponía, ¿verdad? No. O sí, espérate, tío. Es que no me he quedado con el... Grifos. Ah, aceite para híbridos. Pero aceite para híbridos no tengo yo la receta o algo. No, aceite para híbridos no tengo yo eso. Pues no sé. La otra opción es... Que lo tengo que mirar es... Esta es la... Descarga telequinética. Parece que le quedará... Ok. A ver, parece que hay algún evento o algo, ¿eh? Place of power. Should draw from it. Aquí hay algún espíritu entonces. ¡Vamos! A ver, punto de habilidad que tenemos. Personaje. Ya, a ver, ¿qué es esto? Mutaje. Luego coloco el espacio indicado, a ver. Vale. ¿Cómo? No lo pilla, no lo pilla. Espérate. Vale. Vale, perfecto. O sea, quitar, a ver. A ver, o sea, si yo pongo ahora, o sea, el mutágeno, yo puedo poner esto que me da más de vitalidad. Ahí. Y si selecciono alguna de las habilidades de, bueno, alquimia. Señales. ¡Ojo! A ver. Bueno, espérate, aquí puedo aumentar el... Ah, no puedo mejorarla yo. O sea, mejorarlas, pero de... enemigo. Hombre, sabiendo que esta es la que más daña, creo que es la de Asia, no. ¿Cuál es la que más daña, tío? ¿Dónde está Igni? Es esta, yo creo. La Art. Es la que más daña. ¿Dónde da alcance de dar 1 metro? Mejor cuál sería. Barrio de Art. A ver qué tenemos por aquí. Alquimia. Tolerancia superior. A ver. Hojas envenenadas. General. Sol y estrella. De supervivencia. Aumenta la vitalidad máxima en un 15%. Esta me la voy a pillar. ¿Puedo pillarme, no? ¿O cómo? Sí, ¿no? No puedo pillar ninguna de estas. No, la verdad es que esta habilidad no... Tengo estado cero. De eso no puedo pillar ninguna, ¿verdad? No me deja gastar ninguna, ¿no? Y aquí sí, vale. Pues entonces vamos a mejorar.
esta. La mejoro, 2 metros de alcance. Ahí estamos. A ver. Bueno, a ver, no se nota mucho la... Hay algo total al caballo, pero se llama Sardinilla. La verdad es que el que le ha puesto el nombre, no sé, no se esmero mucho, Voy a comer el sándwich. A ver si recupera algo de vida. El caballo. Tío, el puto caballo, ¿en serio? Para ver si viene directamente. Ahí está. Espérate que se queda muy bugueado. Ahí. Vale, pregúntale al arborista acerca del espino cerval. Se me caía. Vamos por aquí. Y a full. Ah, no podemos ir por aquí. Vale, pues atajemos por aquí. Creo que se ve muy mal, pero tenemos que atajar por aquí. Parece que no se puede. Let's go. Go, Arre, go. caballo. A ver, elegir otro camino que a lo mejor era un poquito más grande. Toda esta planta necesito. Como ya está el herbolario ahí. Esto lo de. Voy a lootear toda esta mierda, tío. Balones, es que es de balones, no es. No son. A ver, alquimia. Yo lo que necesito ahora mismo es aceite para el necrófago. Bueno, la colmena necesita. Nada, aceite para el necrófago. Un diente de león. Creo que por aquí no hay nada, tío. Por aquí no hay. Diente de león. ¿Vamos por aquí atrás? Sí, diente de león, mira. Oh, perfecto, chaval. Alquimia. Vamos a fabricar aceite para necrófagos. Vale. Volvemos para atrás. Inventario. Aceite para necrófago, está aquí. ¿Lo puedo asignar a uno de estos? ¿O que no se puede, tengo que quitarlo antes? Opciones. Aceite para necrófago. ¡Ah! Que esto se aplica una espada. Recibido. Vale, entonces esta es a la hora del lobo. Vale, entonces eso sería para... los ghoul. Vale, hombre. Y para los sumergidos, aunque bueno, ya le pillé. La verdad es que es más fácil ponerse el escudo y liarse a hostias con ellos, ¿sabes? A ver, ¿qué hay aquí? A liar. Bueno, lo que sea no lo llevamos, ¿sabes? No se puede agachar, tío. No puedo agachar, tío. No se puede agachar. Que no me deja lootear eso de ahí abajo, tío. ¡Ah! Qué pena. A ver, ¿que ve comida? Vale, pues venga, vamos a visitar a la del Polaris. Oye, este lo looté ya, ¿no? A ver. Sí, yo creo que ya lo looté todo. Sí. A ver qué la puerta tiene. Ya sé. Ahí tiene algo más. Voy a coger y ya está. Y ya van a comer.
Toma, está aquí. Bad time? Not at all. Hand me the beggar tickets, the... Red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Coño. Which is all I can hope to do for her. Griffin do that to her? Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. A lo At mejor estaba night? cerca del cuerpo. Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. No sé, a lo mejor mataron Wounds por are algo ahí, healing, bueno, but she will die. tiene herida grande. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Voy a intentar ayudar a la pobre Could try chavala. to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But Witcher's potions aren't for humans. she'll die as it is. Yes, a peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. Es difícil, ¿eh? I understand. Do as you will. Got a potion for Lena. Swallow. Parece que es Her la sign voy. of spring. Symbol of rebirth. Fitting as names go. We'll see. Like I said, could harm her. Deeply. Works on me immediately, but I have a faster metabolism. Effects won't appear in her case for a few days. Why'd you choose this in the end? Decided it was better than doing nothing. I like Pues you, sí, la verdad que Witcher. sí. Here. A small gift. For giving a damn. Gracias, hombre. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago, we had trouble, drowners under the bridge. Whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Emir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. Claramente. There are no decent men in the army. They're only orders. Hay órdenes. Pues sí, también tiene razón la mujer. No lo podemos negar. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who's spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. A ver, un momento. Ah, es una luz. Para la próxima cuando venga, tío, que no sea un pimiento. Hola, qué lagazo, tú. Hola, qué lagazo. ¿Por qué me vas así, tú? Hola, chaval, qué lagazo me está dando, ¿no? ¿Por qué? Va muy lag, tú, a ver. Mira la casa. ¿Es esa casa? ¿Qué pasa? No sé, ya se habrá quedado bugueado. A ver. Me han dado un nuevo libro, ¿verdad? Inventario. Espérate, primero vamos a. Todo lo que hayamos recogido aquí. Vale. De sudor y la sangre. Gracias por tener información. Hay un velo. De sudor y la sangre. Hay un velo que separa el mundo que los hombres pueden ver y el que no. Este velo impide que los vivos vean a los muertos y que los muertos vean a los vivos. Algunos magos pueden traspasar este velo y comunicarse con los muertos, incluso invocarlos al mundo del sol por breves periodos de tiempo. Este arte se conoce como nigromancia. Los muertos también pueden traspasar el velo,
de entrar en el mundo de los vivos, pero al contrario que los nigromantes, no lo hacen movidos por la razón y la voluntad, sino por una necesidad irracional e imperiosa. Esta necesidad nace de emociones poderosas como el arrepentimiento, la añoranza o la ira. Con mucha frecuencia, dichas emociones cobran poder al ser depositadas en un objeto material por el muerto, cuando todavía estaba vivo. ¿Cuáles son los objetos que se usan como receptáculos con más frecuencia? Anillos de boda, juguetes o el arma del crimen que envió al fallecido al otro mundo. Perfecto, me vale. Y este me lo he leído ya, ¿no? No, este me lo he leído. Carta del brujo Colgrin de la Escuela de la Víbora. Para Ibar Ojo Malvado, maestro brujo de la Escuela de la Víbora. He encontrado todos los diagramas legendarios que pertenecían a nuestra orden, pero he tenido un problema. De camino a nuestra fortaleza, me detuve a pasar la noche en una aldea de las fronteras de Temeria. Sus campesinos decidieron convertirme en cabeza de turco, acusándome de secuestrar al hijo de un apicultor. Me llevaron al castillo del señor de la aldea para interrogarme. Encontraron uno de los diagramas y me lo confiscaron. Pero no os preocupéis, lo recuperaré. No encontraron los otros. He recurrido a la ley común. He recurrido a la ley común temeraria para solicitar una ordalía y no someterme a los caprichos de aquel baronet. Mi solicitud se ha aceptado y mañana voy a expulsar a unas apariciones de la cresta de la familia del baronet. Espero que esto no me suponga un problema. Puede que ya haya regresado a nuestra fortaleza cuando leáis esta carta. Encended las fraguas. Tenemos mucho que forjar. Colgrin. Quiero mirar una cosa, a ver si no lo he leído entero. Ah, sí. Vale, pues ya está. Podemos seguir, ¿no? Y la aparición nocturna. Esto de dama del día, ¡ojo! Aparición nocturna, ahora me lo voy leyendo. Doncella de la peste. Todo esto me viene muy bien porque me... A ver, glosario, bestiario. Apariciones. A ver, es eficaz, la bomba largo que tengo, aceite para espectros no tengo. Pero mira, las señales son... La de Irden, no me acuerdo qué hacía, nunca me acuerdo. La de Irden creo que era la de... Ah, la trampa mágica. Y esta era... creo que era la de... La de telequinética, era Art, creo, Art. La otra era... Ese... Ay, la que te deja como atontado, tío. La de la posesión o algo así. Antes de morir, acaba con todas las cosas que tienes pendientes. Despídete de tu ser querido. Ah, esta me la he leído ya. Apariciones nocturnas, esta. De las apariciones nocturnas emana esa tristeza inmensa, esa cólera de pálida. Yo las temo, como toda hija de vecina, pero por encima de todo me dan pena. Aelin Alspar, trovadora elfa. Puede que comparadas con otras criaturas de la noche, Katakans, de Kurach y hombres lobos, por ejemplo, las apariciones nocturnas y sus extrañas primas, las damas del crepúsculo, no parezcan tan peligrosas. Al fin y al cabo, se pregunta uno, ¿cuánto daño puede hacer una mujer pálida y ajada que lleva un vestido raído? La respuesta es mucho. Hostia, tío, qué dolor. Tengo un dolor, una herida en la mano, tío. Bueno, una herida, no sé ni qué coño. Esto ni una herida, no sé ni coño. En lugar de descubrirlo por las malas, lo mejor es evitar a toda costa cruzar los campos y prados de noche. Al igual que las damas del mediodía, las apariciones nocturnas solo se encuentran en zonas rurales. Los viajeros caen víctimas de ellas, pero si debemos creer lo que cuentan las leyendas, a veces también se cuelan en casas y matan a los campesinos mientras duermen. Cuando atacan, las apariciones nocturnas se mantienen inmateriales la mayor parte de las veces, lo cual significa que los golpes físicos las atraviesan, sin más. Solo adaptan una forma más tangible durante los breves instantes en los que pegan. Claro, de hecho, la trampa es... Bueno, aquí no hace falta ni mirar qué conjuro es, porque es el conjuro de la trampa mágica que hace que sea vulnerable, que mientras está en ese círculo sea... Sí, vulnerable, o sea, no se puede resumir mejor. Vale, cuando se ven debilitadas, crean varias proyecciones de sí mismas como la dama del medio. Entonces, la ansiedad de la peste... la situación de una mujer cubierta de costras y pústulas, con ratas que corretean alrededor de ella. Estos desvaríos carecen después de administrarle una dosis de beleño negro con adormidera. Notas de Joachim von Gratz, Hospital Vilmerius de Novigrado. Cuando la peste asola una región, un espíritu recorre a veces sus tierras. Un fantasma que se asemeja a una mujer cuya carne pútrida se le desprende de los huesos y a cuya estela corre una comitiva de ratas. Nadie sabe si es este espíritu el que trae las plagas consigo o se ve atraído por ellas como una polilla por la luz. Lo que sí es seguro es que le encanta causar dolor y sufrimiento y se regocija al oír los lamentos y los aullidos de los hombres. Muchos han puesto en entredicho la propia existencia de las doncellas de la peste, también conocidas como pestae por ahí. ¿Qué nombre, tío? ¿Es una lengua o me estoy yo rayando, tío? Pestae. Un segundo, la vuelvo.
Vale, estoy de vuelta, perdón. Uf, me ha entrado ganas del baño y digo, hostia, ¿cómo no vi? A ver, bueno, sí, esto es al final de la peste. Vale, perfecto. Y no tengo que hacer nada más, ¿no? Vale. Me ha dicho que había algo más de alquimia aquí. Aceite para malditos. Acónito, ingrediente alquímico. Para obtener efecto en combate, para malditos. Este es el aceite. Oh, ok, a ver. Mira una cosa. Hostia, pero este aceite para malditos también. Ah, aceite para bestia, es distinto. Un aceite para espectro. ¿Y para qué vale entonces? Para esto no vale. Ese aceite puede valer. No, ni para esto tampoco. ¿Y para qué vale? Para aceite para malditos. Pero es que para esto no vale. Técnicamente. O sea que pone aceite para espectro. Que el aceite además creo que le tengo en inventario, si no recuerdo mal. A ver. Yo el aceite además le tengo. El aceite para. Sí, mira, tengo además aceite. Coño. Tengo aceite para espectro y aceite para necrófago. Está aquí, mira, aceite para espectro. Ya tengo aceite para espectro, pues nada, no sé, ya miraré. Alguna receta más. Aquí, extracto de aparición nocturna. Extracto de dama del mediodía. Vale, semilla de cornezuelo. Extracto de grifo. Me falta mutágeno de grifo, que no tengo. Y brionia. Vale. Pues venga, vamos allá. Encuentra un poco de espinos del bar en el fondo del río con sentido de flujo. Muy bien. Vale, vamos por aquí. ¡Hostia! Por aquí, vale, vamos a ir tranquilito. El río es por aquí. No lo he visto. Take it easy. Necesito verlo. Vale, pero hay un camino o algo. No hay camino. Podemos atajar por ahí, por el bosque, pero... Vamos a tener que atajar por el bosque. No me mola, pero hay que atajar por el bosque. Algún luego nos encontramos, seguro. Slow now. Whoa. Vamos, a ver. Hay que equipar, lo que más daño le hace es... Es que yo prefiero el escudo protector porque me sale más rentable. Va a ser un caballo, voy un susto, tú. ¿Qué hay ahí? A ver. ¿Puedo saquearlo? Me la llevo. A ver, así, anciana. Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It's always sat there empty, this hut. That is, till the night afore the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Eso no es su cabaña. Peering at the goings-on. He must avoid me, 'cause next I knew, there he was, coming my way. So, I grabbed me pan, for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening. Just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. Was right baffled for what's he doing, frying in the dark. Que no se la he devuelto. But I've got a soft heart, No puedo hacer so I esto. gave it to him. Pues yo tengo que ir a la Interesting. base, ¿eh? What happened then? Afore dawn, another rode up to the hut. But come morn, only the first fella left, locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him. And me pan. 'Twere old, black with soot, not worth much, I Por eso no hay que suppose. prestar la But sartén, I've no señores. other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, Me da que el otro lo ha matado, con I'm algún ajuste de cuentas o afeard algo, to go in any road.
Such a stench wafting out. Me da. Methinks the other fellow, well, that he's lying there. Vale. Never taken on a pan contract. Fine, Sí, la I'll verdad es go que le in, encargo. A look ver, ahí around. muerto, está claro. You should Yo wait ya habrá un here, espectro o algo. just in Luego lo voy a case. hacer. Ahora, no, yo tengo que tómela, ahora voy a hacerme esta millón. Espera, a ver. Espera. ¿No me deja subir? Qué raro, ¿no? A ver. No deja, no sé, es muy raro, tío, no deja. Oh, un tesoro. A ver. Done all I could. Should talk to Vesemir. Vale, pero antes me voy a hacer la otra misión. Vale. Final de Art. Es aquí, vale. Misión, voy a hacer la secundaria esta primero. Habla con Vesemir. Ok. Es de Inmaculada. ¿Es aquí, no? Vale. A corpse. Explains the stench. A ver. Antes de comprobar el cuerpo. Documents. Almost entirely burnt. A few pieces still legible. What's Ah, that, the dear? priceless frying pan. Scrubbed clean. Limpia, Looks no sé. like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it. To make ink, write letters. But when I gab to myself, they say I'm going farmy. His throat. He was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. Cracked monocle. have ye? Interesting. Found the pan, have ye? Lástima de hombre. ¿Qué tiene, señora? Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other Ahora documents tendré que too. leer los documentos a ver qué pone. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Guardián. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, Eh? sonny, for the road. Te va a dar un Fry break. up a nice white fish for supper. Pan, Or ¿no? a pie.
Vale, voy a hacer lo de los puntos. Perdón. Perfecto. Que me lo llevo algo, pero no me acuerdo qué era, tío. Ah, las cartas, sí. Documentos, inventario, a ver. Aquí hemos encontrado guanteletes de caza. Yo creo que son mejores que esto, a ver. La previa. Comprar. Hombre, bastante mejores son. Más resistencia. Me voy a poner esto, yo creo. No de caza, es bueno, esto no lo sé, pantalones de caza. Hombre. Ganan, resistencia de daño de perforación, o el golpe. A ver. Vale, voy a dejarlo ahí de momento. Y de menos mejora. A ver. Vale, esto es que esto de la piedra no lo pillo. Espada para mejorar sus características. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo va? Esto yo lo tengo que mirar, A ver, un cuero curtido. Vale. Ah, aceite, venderemos aceite. Vale. Aquí es lo que quería ver. A ver, esto es pena cerval. Para cumplir una misión necesaria para una misión. Vale. Creo que tiene que haber algo por aquí. Vale. Esto, documento. Papeles quemados. Y si hemos quedado en que vas a venir, preséntate, joder. Eso hice yo, arriesgando mi vida y toda la puta operación. Y terminé allí, tocándome los cojones, esperando para nada. Pensaba que el ejército nilfgaardiano estaba mejor organizado, pero... Dile a ese querido general tuyo que mis compañeros y yo no estamos enfadados y no romperemos las negociaciones. Pero como nuestro plan original se ha ido a la mierda, esta vez elegiremos nosotros el lugar y la hora del siguiente encuentro. Vale. No me parece haber más. Vale, comida, bien. Ya está. No hay mucho más. Por aquí. Vamos, artillería. Giddy up. Come on. Vamos por allí. Parece que hay una misión, a ver. Estas misiones sirven para mejorar y eso, ¿sabes? ¿Esto? What the fuck am I to do? Eh? What? A ver si tiene alguna misión para mí. What happened here? Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Everything! Hostia. Easy on the insults. I could add to your misfortune. Hay que ya imponerse. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. I'm the only smith around, so I got to serve as their garrison. Bang dents out of plate, shoe horses. Seguro. That sort of thing. Los soldados de los Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. But humans can't fathom that.
They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a ¿Eh? ploughing dragon. They've stopped talking to me. Sí, que te pensaba que Spit trabajaba para when el I ejército, pass. claro. And now this. Estaba el hombre obligado, claro. I can find your arsonist, provided you're willing to A ver, pay. no hay otro diálogo. Yo a lo mejor no Not cobraría, much aunque left. luego siempre te I'll ofrecen give cosas. you all if you bring me that horse in, so that he gets what he deserves. Pero bueno, eres The un night of the grupo... fire, I Yeah. heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks, but I found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Hombre, no te Good dan luck. muchas pistas, así que va a ser difícil. La verdad que, no sé, sería difícil. A ver, parece que por aquí hay hierba. Hay plantas por aquí, muy bien. Ahí dentro de... Lo de León cuesta encontrarlo. La misión la tengo, ¿verdad? Entonces te vuelvo a buscar pruebas sobre el fenómeno de la forja. Que me voy haciendo misión secundaria. Porque a ver, la misión principal, coño, tengo que matar grifos, pero voy mejorando y voy subiendo de nivel y eso, ¿sabes? A lo tonto tonto. No vale. ¿Y hay alguna otra forma de entrar? No, ¿verdad? Pues lo veo difícil, entonces no podemos entrar. Por ahí arriba yo creo. No sé yo cómo entramos, no deja entrar, ¿verdad? No sé, tío, a ver. No deja, tío. ¿Y cómo pretende este que entre? Ah, que es la parte de atrás. Claro, coño, digo, no me deja entrar a la casa. Soy yo retrasado, coño. Vale, es por aquí. Vamos a ver. Encontramos alguna pista por aquí. O alguna huella o algo, tío. Algo tiene que haber. Nada, a lo mejor cerca de la casa. Es que hay una parte de dentro que a lo mejor no me deja ver. Y a lo mejor está justo ahí la pista. A ver. No, mira, una huella. Qué curioso, ¿no? Shavings from a tinderbox. Era de Jeska. Arsonist must have lit his torch here, tossed it on the roof, then fled through the orchard. A ver, para que siga la huella. Boot prints. A man's. Large. Vale, pues le seguimos por aquí. Parece que las huellas llegan hasta aquí. Stinks of piss. And vodka. A un borracho. Le tendría envidia al pobre hombre este. Y al tío fino. Que llega hasta el campamento. Me extrañaría llegar hasta el campamento, te digo. No extrañaría nada. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his Hombre, trail. estoy listo, A ver, un segundo. Cojonudo. Vale, puede que por la zona, a lo mejor por aquí. Hay alguna huella. No, bueno, sí, puede que por aquí. Voy a ir por este lado. Mira, dente de león. Mira, por ahí. Vamos, ahí. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Tracks lead back to the village. ¡Oh, hijo de puta!
¡Coño! ¡Qué imbécil esto! Un cachopán. Bueno, sí, un cachopán. A ver, ¿dónde he dejado el otro? Aquí. El otro está... A ver, ¿qué es esto? Bueno, ahora investigo la huella. ¿Dónde he dejado el otro? Aquí. Monstruo y ya está, ¿no? Yo creo que me lo he cargado ya todo, vale. Se ha investigado tranquilamente y tú y me pego un susto, hijo de puta. A ver. Aquí parece que hay una huella. Bleeding, but not badly. Surface wound. Good man. Whose field is that the other side of the river? By the wood. Boyan Climmix. Good lad, Master Witcher. Though he... Yes, yes. This Boyan. Will he venture out to inspect his grain anytime soon? What for? Harvest is a long way off. Trail ends here, but I'll recognize him by his wounds. Primero vamos a salir como debido. Drowner claw marks. It's gotta be him. Espera, 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 antes de nada. Pierde ese perro. A ver, lo con este chico. Mum don't let us talk to strangers. Me parece muy bien que no lo cuento conocido, chaval. What happened to your mug? Nasty wound. Run into a drowner? What the fuck do you care? Whoa, our arsonist's a charmer too. Come on, Smith wants to talk to you. I ain't not talk to a non-human. Sons of bitches all, and dwarves are the worst. Greedy little magpies, do anything for gold, they will. They forge the blades the black ones put to our throats, am I not right? Y lo está haciendo porque no tiene otro remedio. Listen, we can work this out, man to man. I give you gold, you don't turn me in. My mum died a while back and I sold her tools. I've spent Podemos ser un hijo some, de puta o una buena but persona. what's left is yours. Nada. Magpies and dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy me. And I'll beat your fucking mug to a pulp! Calm down. Now follow me. Me hubiera gustado más liarme a hostia, pero bueno. Like crickets. You chew 'em or swallow 'em whole. I gotta apologize. Gotta go. Apologize. No sé si el caballo lo puedo llevar. A ver, ven aquí, vamos. Run, Roach. Whoa! Slow now. Así ya se encargo. Mira, ahí encargo. Vale, pues ahora venimos y ahora vengo y me veo los encargos, ¿sabes? Espérate, que te voy a dejarlo en el escudo protector por defecto. Me gusta siempre llevarlo, ¿sabes?
ver si viene. Ah, buena.
Vale, perdón, ya estoy aquí. A ver. Dime un momentito. Vale, reanudar. Estamos llevando al imbécil este donde el herrero. A ver, no sé si sabe que está con el herrero, si ya me dirá algo, ¿eh? Ah, se activa la cinemática, cojonudo. Up and at 'em. What's going on? Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap? You! I knew your mum for years. Charged her nary a copper. This is how you repay me. I've had enough. Hey, soldier. A minute of your time, please. No! Willis, I beg you, I was drunk. Didn't know what I was doing. I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate. This here's the arsonist. A Lo siento, witcher chaval, found tengo que him. aprender. The forge was important to the garrison. Destroying it was sabotage. No trial needed here. Just a tree. Una mala decisión, ¿eh? Harsh as punishment goes. But deserved. You know, I hated the Black Ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. No puedo But enough salvarle. about that. Your reward. Ahora me da esta cosa, tío. And I managed to save some things from the fire. Anvil's still whole, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price. Me da pena el pobre chico, tío. A ver, el castigo creo que es injusto, pero bueno. Me deja esa buena, pero... A ver, escuchad, mucha buena gente del norte. Señores de libertad, si estáis dispuestos a tomar las armas para defender la patria, ir al bosque. Cada día somos más y en breve demostraremos a las alimañas de Nilfgaard que no conseguirán someter bajo su... que no conseguirán someter bajo su yugo a los temerios así como así. Si lleváis lirios dorados y azules en la sangre, preferiréis morir por vuestro país a vivir esclavos de los forasteros. Juremos por nuestros padres que cayeron ante las bestias de en Soden, por las almas de los muertos enterrados en Brena, a las armas. En busca de un arado. Hola muchachos, ¿alguno de vosotros podría prestarme un arado? El mío se partió por la mitad contra una roca mientras araba en mis tierras y... ¡Que el diablo me lleve! No sé cómo arreglarlo ni cómo arar sin él. Se busca desertor. Anoche un soldado huyó del campamento del ejército al amparo de la oscuridad. El fugitivo, un recluta que recientemente se presentó voluntario para incorporarse al servicio de su majestad imperial, se llama Odric. Afirmaba ser de origen Caedweni, pero dijo que el del gobierno del rey Hansel lo había convencido para enrolarse en el ejército imperial. Apenas estuvo 2 días en dicha institución, pero se las apañó para comer y beber lo mismo que todo un regimiento de dragones en ese espacio de tiempo. Quien conozca la ubicación actual del desertor ha de presentarse de inmediato en la guarnición. Descripción: estatura corriente, fibroso y de pelo largo. Vale, de pelo ralo. Huyó en ropa interior a través de la red de alcantarillado. Una de las letrinas, con lo que probablemente apeste. Marca distintiva, se reconoce por la voz áspera típica de los alcohólicos empedernidos. A quien ofrezca refugio y sustento a este desertor, se formará un consejo de guerra sumarísimo. Edicto Imperial número 18/45. Se ha de saber que, por orden del alto mando de su majestad imperial, todo hombre sano de Huerto Blanco ha de presentarse en la posada de la aldea provisto de pala, azadón o pico. Las tierras aledañas a la aldea están sembradas de cadáveres y, dada la primavera cálida que vivimos, el alto mando teme que su podredumbre transmita enfermedades. Que sirva esta medida de prueba a los vecinos de Huerto Blanco
de que sus nuevos soberanos se preocupan por su seguridad y no solo los defenderán de los bandidos, sino también de las enfermedades al aplicar medidas que lleven tiempo instauradas en el mundo civilizado. Quien quiera que se niegue a obedecer esta orden será azotado y acabará en el cepo. Bien. Me parece muy bien. A ver, hay que tener en cuenta que si no... Uy, se ha bugueado. Ey, Ubogunuib. Muchas gracias por el follow. A ver, hay que pensar que las medidas... A ver, sí, lo de azote y tal, yo creo que sobra porque, hombre, es como lo hace o no lo hace. ¿Sabes cómo lo sustituye? O lo hace o no lo hace. Pero también te digo, el tío al final tiene razón. A ver, si no lo hacéis, coño, va a transmitir enfermedades de eso, ¿sabes lo que te digo? Entonces, vale, luego invitamos a todos los vecinos de la zona a que vengan a escuchar al capitán Peter Shar Winlev, que hablará de las leyes que en breve se instaurarán en estas tierras por orden de nuestra graciosa majestad Emir Bar Emreis. La asistencia no es obligatoria, pero los vecinos de Huerto Blanco deberían aprovechar la oportunidad para enterarse de qué derechos y deberes tendrán bajo el nuevo orden. Buenas gentes, ya no vivís en un país bárbaro donde todo el mundo hace lo que se le antoja. Ahora formáis parte del gran imperio nilfgaardiano. La ley nilfgaardiana os protege, aunque también os atribuye nuevas obligaciones. Las fuerzas imperiales os han traído la antorcha de la ilustración. Si la recogéis, la edad oscura dará paso a una nueva era, a una era nueva y luminosa. Auxilio social. Por la presente, la guarnición imperial anuncia que todas las semanas... vale. A ver qué me dan por ahí, si misiones o cosas. Que no me han dado documentos, ¿verdad? Misiones. Dario, no me dan misiones, ¿verdad? La puedo equipar, tío. Oh, estaba ahí ahora, tío. Hostia, esta la puedo vender por 100. Hostia, le puedo pillar algo, Ya, esto es brutal, no lo sabía, tío. Vale, pues... Faster. Habla con Bessemir. Creo que paso por delante del... Ah, está en la taberna. Va, perfecto. Puedo comprar algo al caballo, Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of a Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. Claramente, bien. What else could he want from two witches? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Perfecto. Voy a ver, me parece que...
Concentración rayo, ¿la tengo? Me falta... Vale. Vale. Esta es la fórmula... A ver, no. Extracto de grifo, extracto de troll. Ah, sí que la tengo. Vale, esto no la puedo poner. Es para cambiarla y ponerla aquí. Hemos dicho que da... Reducción de efecto, potencia de ataque y toxicidad. La puedo cambiar por búho real. Por esta la voy a cambiar. Está bien, ¿cuál está? El latte. Vale, pues voy a ir a comprar primero donde está el mercader este, que vende cosas buenas y yo tengo muchas cosas para vender, la verdad. Mucha mierda, va a ir. Greetings. Let me have a look at your stock. Déjame echar un vistazo, exacto, perro. Vale, te voy a comprar. ¿Tienes más cosas para el caballo? Esta es la silla de montar. Necesito los anteojos y las alforjas, vale. Vamos a ver qué podemos venderle que le interese el tipo este. Vela. A ver, voy a venderle cosas que me las pague bien, ¿sabes? De precio, a ver. La red de pesca, ¿cuándo me la paga? 6. Bueno, ya es algo. Pescar me la ven. Bueno, es que me va a salir más rentable venderle este tipo de cosas. A ver, ¿qué le podemos vender que valga, tío? Bueno, que no nos valga a nosotros, claro. Un tipo de perro. Claro, lo caro no se lo quiero vender tampoco. Local. No, joder, tampoco tenemos mucho, Ah, espérate, la armadura del caballo. Esta, la armadura de sardinilla. Le vendemos esto y así nos da. No nos da todavía, 183. Bueno, puedo pillar las alforjas. Vale, no, necesitamos vender cosas. Vale, vamos a intentar vender algo caro, tío. Algo que no necesitemos, pero que sea caro. Polvo de los alquimistas. Vale, no quiero vender esto, pero es lo que hay. Así tengo esto y me puedo comprar esto. ¡Hala! Apañado, chaval. Venga, tío, Take que me vaya care. bien. ¡Epa, que sardinilla! Hijo puta, no viene. Es que queda bugueado, tío. Como estoy cerca, pues no... Vale. Inventario, le vamos a poner esto. Tiene que estar aquí. A ver. Caballo de guerra, Nada, brutal. A ver, ¿en qué mejora? Por cierto, no lo he visto. ¿En qué mejora con esto? Caballo con no se lucha con tanta facilidad. Ah, bueno, esto para el tema de que si a lo mejor aparece un bicho bulla. No, pero está bien, tío. Me faltan las alforjas, que son contra 200 monedas. Pero vamos, con algún contrato de estos de... que ayudas a algún aldeano o algo, yo creo que se puede conseguir, Espérate, a lo mejor me estoy desviando de la zona, Ah, no es por ahí. Tengo que darme la vuelta entonces, espérate. Vamos por aquí. Vamos a coger algo de las flores estas, vamos a las plantas estas. Pase, mira, estoy recolectando. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. Perfecto. I know how to choose them. So, ready? Vamos, hombre. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Pero tengo que mirar una cosa. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. Me parece que el conjuro que le hacía daño o era la descarga telequinética, sí. So Además, ha tell me, aumentado once we find la distancia a Yennefer, la que what'll llega. you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me.
Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. ¿Una oveja? Está muerta, ¿no? Está como... Está disecada, ¿no? O soy yo. Creo que han matado a una vieja y la han utilizado. O no sé, han hecho ahí un maniquí. It's Bastante, close. pero bastante... le da que... Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. Oh, una ballesta. Uf. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Watch out! It's about to dive! It's fast! You're ahead from my saddle. What now, you piece of filth? Don't let it get away! Vale. Ah, mierda, no. Who's next?
Vamos, chaval. Le ha puesto el escudo, Not bad. Not Ah, que bad. también te digo, me sale más rentable el escudo, Though you could stand to improve some things. Man spends his whole life learning. La próxima uso el escudo que es más rentable Not porque a witcher, no me quita unless he tanta... doesn't Es want verdad to que me... live long. Fíjate, lo voy a gastar un momento, But pero... more on that le later. he dado Take hostia the de cojones, griffin's head to the black Y ones estaba... already Lo que on pasa es luego hay que esperar a horses. que baje, ¿no? Meet me at the inn. Perfecto, pues ya está. Recuperar más la vida, vale, pues mira, dientes de león, cojonudo, además me cuesta encontrar dientes de león. Ahora no de eso, bueno. Ahora. Voy a pedir esto recompensa a los Nilfgaardianos. Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. That's it, Roach. A ver si no mata con sumergido. Ah, yo creo que sí. Esse Jondrain Ibnakir. Vale, voy a parar aquí. Whoa there, Roach. Heard of the Vryhead Brigade? Your kind, sir. Non-humans. Ahí. What the hell is this? Roy! You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no, no! By the gods, no! What? Che, que tira latigazos. Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. Hombre, They le saquea spat on it. básicamente, Could vamos. it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not Hombre, have ahí killed ya the negocié bien Griffin. el tío, yo habría hecho lo mismo. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. De respuesta rápida. Algunos de luego te obligan a tomar una decisión rápida. Elige tu respuesta antes de que el tiempo se acabe. Uff. No quiero dinero sucio de ti.
Mercy! Please! Ah! Talk to the commander. Este de león, cojonudo. Mira, tío, esto de león me viene muy bien, No more! Please, no more! Leder Nordling. No tengo ninguna misión más, ¿verdad? De secundaria o algo. Vale, pues venga, vamos. Please! Ah! Pues yo por mí me los cargaré a todos, pero... Pero llegar tampoco sería muy difícil. Don't be dead up. La he liado. 58. La he liado, parda. This bard's tale begins near La he White liado. Orchard, with my Sí, dear friend esto lo ponen Geralt of para Rivia seeking llenar his el lover hueco. of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, A ver si but me dejas now admitirlo, seemed tío. just a few steps ahead. Le he robado sin querer, claro que no puedo. Vale, pues ya sé que no puedo robar. Vamos por aquí. Freak. Please, no more! Esse Yondrain et me care. Muy bien. Heard of the Vryhead Brigade? Your kind, sir. Non-humans. Discipline. That is what you folk lack. Fíjate que tarda en cansar ahora, chaval. La armadura, bueno, la armadura, pues la silla que le he puesto. Ah, that's it, Roach. Hey-ya! Mira, caballo, perro. Come on, Roach. Damn deer, stick the bark on the trees again. Down sits in the old oak tree. It's raining, it's pouring, Emperor Mir snoring. He bumped his head when he went to bed and wet himself the morning. No se merece imperial. Ah, no hay, de momento no hay nada, ya está. No lo voy a coger porque de Let's momento no hay go. nada. Jetty! Listen carefully. You're never to see that line again.
Vesemir. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Temeria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. Intentará. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true? What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves La once? estáis liando, ¿ves? Get out, all of you. We ain't going nowhere. No, en la calle, ¿no? Neither are you. They won't back down now. I can see that. Ya está. Muy débil, ¿eh? It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone. And don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. Y la tía encima lo ha echado, escucha, sigue viva de milagro, ¿eh? Bueno, sigue viva gracias a Vesemir, si no. That brawl, we didn't start it. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. Spent the last 6 months in the saddle. Haven't seen you for 2 years. Can't we take a moment to... Sadly, we cannot. Someone awaits you, Geralt. Someone who doesn't like to be kept waiting. Así, para mí no me gusta. Porque espere, hostia.
Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. Bueno, hay que escucharlo, ¿no? The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Vamos ahí. You know, I had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then... ¿no? Le traiciona. Ah, vale, digo. A lo mejor está puente con ellos ahí. Pero con él ahí le traiciona, ¿sabes? No podéis saltar con los caballos. Bueno, no sin pagar ya. Yennefer, how'd We they... shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. Vale. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for Ya ha years, salido, no es que but now tampoco me he parado a seemed leerlo just a antes. few O sea, steps ahead. está pendiente de que se pasase esta parte. After many trials and tribulations, Geralt finally Vale, no, learned that va a Yen actualizar. was in nearby Vizima. A ver. Muy cómodo, sí, señor. Un baño. Un buen baño, sí, señor. It must suffice. Thinkemere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. Hombre, yo no sé en aquella época. Yo primero me corté el pelo, luego me lucharía, pero claro, luego me bañaría, ¿no? What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity.
It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Ah, la que exagerado. Especially No tiene beards un hilo aquí, infested ah. with Aquí lice. mira un puntito. Been on the road a while. Fine. Do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. How goes it? Preparations for the audience proceeding as planned? Yes, General. The gentleman will be more or less presentable. Who's this guy? He a barber too? ¿Qué rapidez? No. Morvran Voris, commander of the Alba division. Yennefer's escort. They were my men, all of them. Indeed, were, for none have returned to Vizima, have they? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time, and a razor to your throat. Your men died in battle, as soldiers tend to. I see their fate does not trouble you overly. True. But I'm guessing the fate of those whose country they invaded didn't overly trouble them. Nordlings. We can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Shall I shave him once more against the grain? No. He himself is very much against the grain. That's enough. Farewell, Witcher. Or rather, see you soon. Venga. Espero no volver a Good. verte. Now the gentleman may dress. Te las podemos afeitar, ¿no? Vamos. Las pongo, lo que usa así en la- Sadly, I did not receive exact measurements. If the garments chafe, our tailor will adjust them. Hay que elegir. Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. Vale, está bien. They will be returned to you after the audience, clean and starched. Vale, The bien. gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Hostia, pues no sé cuál elegir, tío. Vale. Acércate, aceites, pociones y bombas se consumen con el uso y se agotan. Para reponer la existencia de estos objetos, entra en el panel de meditación. Tienes alcohol de alta graduación en el inventario, será automáticamente. Vale. Acércate y habla con el chambelán. A ver, ¿cuál vemos? Bueno, este o este. Yo veo el tercero, ¿verdad? O el primero o el tercero. Es muy parecido el primero y el tercero, creo. Yo creo que el tercero. Esto me lo guardo. Por delante del cortesano. Esta es la que llevaba, yo creo. Sí. Vale, la que llevo es un elegante de cortesano. La armadura es la misma en las tres, vale. La talla, bueno, me la llevo ya. La talla de baño, vale. La talla de baño está guapo, tú. Y las botas iguales, o sea, eso es la parte de arriba solo. No tengo nada, ¿no? Pero ya estaríamos. No sé si puedo coger nada aquí. ¿Me puedo llevar? Pues me lo llevo todo. Claro. Ah, no, este fuego, vale. A shame I have no time.
otra, parece. A ver, vamos a ver qué hemos encontrado por ahí. Es que hemos encontrado muchas cosas, Metal, luego hemos encontrado, a ver. Maravillas de Zerrikania. Durante mis numerosos viajes pude ver infinidad de lugares extraordinarios. Las prístinas praderas de Brokilon, con árboles tan altos que sus copas desaparecen entre las nubes. Las cámaras de enanos esculpidas en las entrañas de las montañas de Mahakam, con muros bañados en oro puro. El palacio de hielo de Pont Vanis, con ventanas cuyas vidrieras son de hielo. Pero ninguna de todas estas cosas me sorprendió tanto como la famosa Zerrikania. Aunque estaba atravesando la montaña de fuego, temía que me decepcionase lo que iba a encontrar al otro lado. Había oído muchas historias fantásticas sobre Zerrikania. Me habían hablado de los desiertos sin camino, que arden bajo el sol. Sabía de sus dragones de escamas doradas, que hacen el hilo entre las dunas. Había escuchado historias de sus caballos con joroba, que pueden sobrevivir semanas sin una gota de agua. Pero nada de todo esto me parecía posible. Estaba convencido de que todo esto no era más que el fruto de la imaginación de un bardo de mente calenturienta. A ver, un segundito. Voy a estirar un poco. Ahora. Sé bien, querido lector, que lo que yo te cuente te resultará tan difícil de creer como me lo resultaba a mí antes. Pero todas esas historias increíbles son auténticas. No solo eso, sino que durante mis muchos meses de viaje me encontré maravillas que superaban con creces lo que se contaba en todos los diarios de viaje anteriormente mencionados. He visto templos dedicados a la adoración de los dragones. He oído su voz, que era casi humana pero reverberaba con 1.000.000 de ecos. He conocido a doncellas guerreras vestidas con pieles de leopardo, con tatuajes de la cabeza a los pies y con un dominio de la espada que nada tiene que envidiar al de los brujos. He visto a magos que canalizaban su poder a partir del fuego. He visto moscas aparentemente inofensivas que, con solo una picadura, podían sumir a un hombre en un profundo sueño del que nunca más se despertaría. Resumiendo, Zerrikania es una tierra en la que lo fantástico es normal y lo imposible ocurre a diario. Vale. La oposición en Nilfgaard. Aunque el emperador de Nilfgaard ejerce un poder absoluto y castiga con severidad el más mínimo signo de desobediencia, hay muchas fuerzas en el imperio que se oponen a él. No me refiero a los contrariados líderes de las provincias conquistadas, sino a los potentados de la ciudad de las 1000 torres, que están descontentos con el mando actual. Este conflicto entre el emperador y las casas aristocráticas de la capital nilfgaardiana se remonta a muchos años atrás. Todos los príncipes de sangre y los potentados esperaban que el gobernante se casara con una de sus hijas y que engendrasen un heredero con ellas. El emperador, sin embargo, tenía otros planes, y eso fue un gran revés para las grandes familias que esperaban desposar a sus hijas. La oposición nilfgaardiana espera pacientemente a que el emperador cometa un fallo, a que ocurra cualquier incidente que ponga en entredicho su autoridad, ya sea una crisis económica o una derrota en batalla. Existe una conspiración secreta que aprovechará un momento como ese para instigar a los que estén descontentos, asesinar al emperador y llevar a cabo un golpe de estado que elevaría a uno de ellos al trono. Solo unos pocos saben de dicha conspiración, pero un observador avispado de la política nilfgaardiana puede leer los signos de su existencia. Hay ciertas cosas que nunca cambiarán, y una de ellas es el hecho de que la gente insatisfecha siempre acabará creando sociedades subversivas, repletas de símbolos ocultos y planes secretos. Y una espada contra la bruja, el libro. Ya. ¿Os preguntáis quiénes son los cazadores? Pues gente como vosotros, gente decente que odia las mentiras, gente que hace el bien, gente que vive según las leyes de los dioses y las leyes de la naturaleza. Un segundo, que bebo agua. Gente que detesta las maquinaciones de las brujas, los usuarios de la magia y los no humanos. Lo que nos diferencia del resto de la gente es que tenemos el valor para alzarnos en armas, defender nuestras tierras del mal, cortar la gangrena que nos está destruyendo desde el interior. No tenemos líderes, no tenemos fortalezas ni tierras, aunque Radovid, por su miedo a los dioses, nos aporta oro de vez en cuando. No le hemos hecho ningún juramento, ni a ningún otro gobernante. Tan solo servimos al fuego eterno y tan solo escucharemos a nuestras propias conciencias. ¿Quién se puede unir a nosotros? Cualquiera que tenga un alma justa y un cuerpo férreo.
Podréis encontrarnos en cualquier ciudad grande del norte. Os daremos alojamiento y un arma. Os explicaremos cómo reconocer las señales inequívocas del mal, marcas de nacimiento con formas arcanas o extrañas, piel suave en una mujer de más de 30 primaveras o gatos negros en el patio de casa, entre muchas otras. Os enseñaremos a defenderos de la brujería y a dominar los elementos mágicos con dimerita. Os enseñaremos a desvelar los secretos más oscuros de un pecador con un hierro candente y a darle una muerte pura con la ayuda del fuego sagrado. ¿Qué es esto? ¿Por qué me sale así marcado? ¿Me sale esto y no me sale ahí? No sé. Mi querido amigo, tenía la sensación de que no podríamos hablar antes de Wizima, así que te dejo este mensaje. Sé que ambos tenemos mucho que decir, pero ya llegará el momento más adelante. En cualquier caso, una carta no es lo más adecuado para abordar temas de tanta importancia para los dos. De modo que te dejo esto escrito. Hay algo esperándote en el castillo real de Wizima. Considéralo un regalo de parte de Mir y mía. Puedes recogerlo cuando quieras tras tu audiencia con él. Cuando salgas del salón del trono, solo tienes que seguir el pasillo cubierto hasta el patio, girar a la derecha de la esquina y entrar por la primera puerta a mano izquierda. Te encontrarás en una habitación con una chimenea. Dirígete a la parte trasera y entra por la puerta de la derecha al cuarto contiguo. Allí, bajo la ventana, verás el cofre que contiene tu regalo. Si estas indicaciones te resultan demasiado complicadas, seguro que el chambelán no duda en guiarte hasta allí. Sin embargo, como experto rastreador que eres, supongo que no necesitarás ayuda. Ah, pues era esto, sí, no lo había leído. Vedimin, directly out of Nordling Tale. Voy a guardar, por cierto, que no he guardado lo que llevo de día. ¿Ves? Hoy no he guardado. Ahora. ¿No sale cuánto llevo pasado? No. Lástima. And they say clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Fuera, al sitio donde, al lugar donde fueres, haz lo It's que a quieras. saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. I'm not some boor. I know how to bow. Please, demonstrate. That, sir, is how you might bow to a whore on a street corner, not to the Emperor of Nilfgaard. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Pierna derecha hacia adelante, pierna izquierda en el pecho. Wrong. Once more. Leg extended, hand flat, head mano down, derecha y pierna izquierda chin delante. to chest. Pierna izquierda delante y mano derecha en el The pecho. gentleman will rehearse. Ahora sí. Pierna izquierda delante, mano derecha en el pecho. Es la segunda. Lacking fluidity and Bueno, grace. vale. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your Arch-Magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Okay. Imgrimi eb art ketzer. Daifen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bow.
Vamos a hacerlo por la... Your Imperial Majesty. Arer ep the orde. Velian namen, vatkan favor. Va a tomar por culo de ahí. Vamos. I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cirilla, she's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. Are you sure? Ciri left. Went far, far away. Do you believe I drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. She'll be hard to find. My corps of spies will help you. Count on them and my army, should the need arise. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Follow me, if the gentleman pleases. Please keep close. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman... Disgusts. ...need not bother. Afternoon. Guard myself. What? Do you know who you're talking to, soldier? I'm Herivard II, Prince of Elanda. Not only am I made to wait...
Some supplicant. But with who for company? A tinter. Tanner. Master of the Tanners Guild? As if it makes a damn difference. I demand... Calm down. The Emperor demands silence. Ja, nee. Raadsleden enigt es tun es saur an nein fire. Vein Kersher. Es ist ein Prinzer nein Mathe. Katta af. Nein Kofurtel und Gleideren. Es var så vattgötten. Du. Is Vatra Espas. Gloire en eid fein. Es kleiti. Hin red vreina gat. En selfie den darfe. Es blenten nord makke. En selfie den sikjan heft. Kasper ken belle. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Karten dukas fikovaro. Glen esenlasse. That quill sharpened yet? Yes? Then transcribe. The true Be so authority kind in and Novigrad do is not not the disturb. city council or the merchants guild, but the Church of the Eternal Fire and the criminal underworld. At times it is difficult to tell the one from the other. Geralt, that tunic. You look positively smashing. Ugh, dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? Mm-hmm. And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young Joder, lady. pues sí que han pasado años, Era una niña. So they're our agents now? My, you've clearly settled in quick. Geralt, don't twist my words. I know who Emir is. He started this war and its bloodshed. He had my friends killed. But I haven't any other choice. So please, let's not belabor the pros and cons and instead focus on finding Ciri. All right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri. Using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. The Wild Hunt? What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I prefer not to think about it, really. So where's Ciri been seen, exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconformed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you?
What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Muy egoísta por su parte, ¿no? Pero bueno. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me in Pues one justo voy a hacer lo piece. contrario. Justo lo contrario. I shall be waiting. Qué tema, ¿eh? Digo eso. Vamos a lootar bien esto. Scars healed nicely. A shame I have no time. Qué cositas. Vedimi, directly out of North. Ambassador Varatra? Yennefer suggested I ask you about current events, the war and so on. Of course. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will, let us approach the map. A ver qué me cuenta el emperador. How do things look in Velen? As bad as ever, perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood.
Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. Mm-hmm. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. I advise you well. Avoid him. Any news from Novigrad? Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenfurt, and the Emperor is here in Vizima, at Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships. Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance and scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly, and so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. What's new in Skellige? Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome, but nothing more. Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet? King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirn was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained, and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoys, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of two weak enemies, we had only one powerful one. What about Kovir? Kovir values its neutrality, enough not to lend its armies, or more importantly, even its coin to either side. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south.
Then Emperor Emir var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun light your path. Bueno, el tío no me informa de cómo está un poco la guerra. ¡Ah! Y mis cosas, por cierto, ¿dónde coño las han guardado? Ah, que se me ha quedado el equipo. How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as Tendrá que possible. esperar el tío, claro, la quiere antes de tiempo. Mentioned something of the sort. So long. Belling, a ver, aquí parece que hay algo. A ver, en primer lugar vamos a ver inventario, tiene que haber cositas aquí. Vale, me han devuelto mis cosas, me los voy a quitar, vale. Bueno, el pan tenía, ¿cuántos los tenía puestos, tío? ¿No me han devuelto todo? ¿Qué es esto? Mierda, a ver qué nivel es. Hostia, no es necesario 11, no, me queda de cojones. La distancia, la ballesta. Ahora, pantalones. La escopeta esta, ¿cómo está de...? Vale, 27%. Luego los guantes, tenía estos guantes y... las botas estas de cazador, ahí. Y luego teníamos la espada de Vicóbalo esta, vale. Está bugueado esta, a ver. Vale, se ha equipado. No, pero yo quiero saber. A ver, si me pongo la esta. Vale. Esta es mejor. Ah, si no me dan equipo, pues me equipo esta, entonces, vale, no tengo otra opción. Y esto, pues yo creo que voy a venderlo. ¿Cuánto me dan por ello? Uf. Hostia, pues me dan pasta, pero voy a vender todo, tío. Perfecto, vale, son bombas, a ver. Una bomba normal, vale. Ya puedo quitar la poción esta de rayo y volver esta. Ahora sí me deja el arma. No. Pero en el otro sí que me deja cambiarla, ¿verdad? Miedo. Espada de Villa Áurea. Esta de más daño, Guarda con esta, a ver. Daño reduce un poco, pero claro, aumenta en perforante de armadura y modificación de daño por impacto crítico. No voy a poner esta así. Sí, señor, sí, señor. Ahora, la comida... Vale. Vamos a guardar aquí todo lo que tengamos. Esto podremos ir vendiendo cositas. ¡Ojo! Me parece que esto lo podemos equipar como era. A ver si me acuerdo cómo se equipaba esto, tío. A ver. No, aquí no es. Personal, aquí. ¿Qué aporta? La vitalidad no aporta. No puedo poner algo, no. Punto disponible 1. Se retira armadura, a ver. Salud, combate. Por ciento. Tifo sostenido. Señales de número de carga del mundo también. Escudo explosivo, el escudo que al romperse.
El diálogo. Aumenta la eficacia de Asia esta. Vale, un momento. Bueno, sí, me lo voy a equipar. Aunque bueno, no sé si voy a mejorarlo así. Me la equipo. A ver cómo desbloqueo esto. A nivel 6, vale. Glosario. ¿Dónde era, tío? Inventario. Aquí, es que nos han dado mucho el libro y tenemos que ir a ver. Me la he leído. La carta de Jennifer me la tengo que leer. Vale, tío, lo de las piedras. Las piedras, me cago en la puta, tío. Lo de las putas piedras de los huevos. ¿Por qué se ha bugueado esta mierda, tío? Ahora, qué asco, tío. A ver, la carta de Jennifer. Jennifer, querida amiga, gracias por la carta. Discúlpame por no haberte respondido la vez que intentaste ponerte en contacto conmigo a través del megascopio. Intento limitar las comunicaciones mágicas a lo mínimo imprescindible. Nunca se sabe quién nos escucha, ¿no te parece? Me alegro mucho de que hayas encontrado un puesto en la corte de nuestro generoso emperador. Te deseo que tengas suerte en la búsqueda de su hija. Me alegra saber que las intenciones de Emir hacia ella se han vuelto más, ¿cómo lo diría? Mundanas. No, pues simple. Quizá en estas circunstancias será posible llegar a un acuerdo sobre la logia. Respondiendo a tu primera pregunta, te aseguro que a Ciri no se la ha visto al sur del Yaruga. Créeme, porque reconocerá su obra mágica hasta durmiendo. Llevo mucho tiempo sin saber nada de Triss. Solo sé que en Novigrado la situación ha empeorado. Me mencionó la posibilidad de huir a Kobe, pero me temo que en la situación política actual es un sueño imposible. Espero reunirme en breve contigo en Wizima. Primero, no obstante, debo atender asuntos desafortunados pero urgentes en Beclor. Con mi más sincero afecto, Fringilla Vigo. Postdata, gracias por las noticias sobre Geralt. A que parece que siempre le sale todo bien. Carta encontrada en el cofre de Jennifer. Mi querido amigo, si estás leyendo esto, eso significa que has encontrado el cofre que mencioné en mi carta anterior. Te alegrará saber que su contenido te pertenece. Después de hablar con el emperador acerca de recursos adicionales para ayudarte en tu misión, aceptó separarse de estos artículos de su colección personal. Aunque fue tercamente críptico en lo que respecta a sus orígenes, mencionó que fueron regalos diplomáticos de reinos lejanos. La armadura de tigre está diseñada específicamente para un gobernante occidental, obviamente Emir en este caso. La forjó al estilo antiguo un herrero que robó los secretos de su fabricación a sus dioses. O eso dice la leyenda. Las espadas, en mi opinión, se asemejan a sables redanianos, aunque no soy una experta. Se supone que estas hojas pertenecieron a un héroe mítico y misterioso, que forjó un pacto con el espíritu de una raposa y, gracias a su bendición, adquirió la capacidad para matar a los monstruos que asolaban su aldea desde hacía mucho tiempo. Como verás, llevaba una espada de acero y una de plata. He pensado que el dato despertaría tu interés. Por desgracia, solo puedo ofrecerte leyendas. Como ya he dicho, Emir fue parco en detalles, más incluso de lo habitual. Es una pena, porque he de admitir que no tengo la menor idea acerca de su posible origen. Dicho esto, creo que podemos descartar Zarricania y Ofer. Querido amigo, espero que aprecies mis esfuerzos por ayudarte. Usa estos obsequios como te parezca adecuado. Creo que acelerarán tu búsqueda de lo que hemos perdido. Tu amiga Jennifer. De las razas antiguas, esto me lo tengo que leer porque es que, a ver, los que no me he leído me gusta leérmelo porque siempre se aprenden cosas, tío, del juego y tal, ¿sabes? Yo en este me estoy leyendo las cosas, o sea, en otros juegos hay veces que no me leo ni los... Bueno, el tipo de documentos, esto, por ejemplo, el Fallout. Bueno, es que hay algunos que me los sé de memoria y ya ni los leo, o sea... A ver, por ejemplo, el libro me lo he jugado muchas veces, hay veces que descubro cosas nuevas, pero... Como la mayoría de diálogos y de libros... Bueno, más que el libro, son mensajes en ordenadores y tal, en terminales. Como ya me lo sé de memoria, me los leo o por lo menos le pincho para que me dé una ubicación o una misión que sí que me dan, pero si no, no lo hago. Y los medianos, por su parte, se parecen a las ardillas... Ah, espera, desde arriba, perdón. Descripción de las razas antiguas. ¿Qué es un no humano? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Tal y como el propio nombre sugiere, se trata de algo que parece humano, pero que realmente no lo es. Aunque camine sobre dos piernas, hable en una lengua similar a la nuestra y se vista con atuendos similares, seguirá teniendo más cosas en común con las bestias más deleznables que con los hombres nobles. Los enanos son como topos, se sienten más a gusto bajo tierra y evitan la luz del sol directa. Les gusta vivir la inmundicia y siempre están bañados en barro y limo. Les encanta todo aquello que puedan encontrar bajo tierra, rocas, metales y minerales, de todas las formas y colores. También se dice que, como sus primos los topos, se alimentan sobre todo de gusanos, cucarachas y otras criaturas similares. Los medianos, por su parte, se parecen a las ardillas terreras. Son gordos, vagos y ruidosos, como el típico roedor.
Sus cerebros solo piensan en comer y beber, por lo que no dejan de robarse unos a otros para llevarse el botín a sus casuchos. Destacan sobre todo por su crueldad. Aunque te estés muriendo de hambre, no compartirán su comida contigo. Aunque estés sumido en la pobreza y ellos se bañen en oro, no te darán ni una sola corona. Aunque dediques toda tu vida a hacerles favores, ellos te apuñalarán igual por la espalda en cuanto tengan ocasión. Los elfos, en cambio, parecen estar relacionados con las aves de presa que habitan en la lejana Cerricania. Les dan mucha importancia a las plumas de colores. Además, son capaces de pasarse todo el día mirando su reflejo en el agua y cantando sus propias alabanzas. Tienen tal amor propio que ya no sienten deseo hacia los miembros del otro sexo de su propia especie. Su aspecto, aunque incuestionablemente gratificante a la vista, es muy engañoso, ya que son extraordinariamente crueles. Todo el que los juzgue solo por su físico será engañado y, posteriormente, asesinado a sangre fría, que lo demuestra los llamados Scoia'tael, bandidos que aseguran luchar por la libertad pero que, en realidad, solo quieren matar humanos. Por suerte para nosotros, todas las llamadas razas antiguas están muriendo poco a poco. El corazón de todos los hombres con criterio se llena de alegría al pensar que sus bisnietos ya no conocerán a estas criaturas, que en su época los enanos, medianos y elfos serán poco más que personajes de cuentos de hadas cuyo objetivo será asustar a los niños más pequeños e impresionables. El último deseo. Joder, si hay cosas aquí. Los humanos necesitan 3 cosas para vivir: comida, bebida y marujeo. Por tanto, es normal que vaya donde vaya, ya sea la Gélida Provis o la Verde Toussaint. Todo el mundo me pregunta por la pasión que une a Geralt y a la hechicera Jennifer de Wengerberg. Como soy un hombre cauteloso y discreto por naturaleza, me niego a contar su secreto, salvo por una excepción. La historia de su primer encuentro es tan extraordinaria, romántica y conmovedora que sería un verdadero crimen ocultarla debajo de la alfombra. Vamos, mira, eso me gustaría saberlo. De hecho, de no haber sido testigo de estos eventos, nunca me hubiese creído que en nuestro triste y sombrío mundo pudiese haber sitio para este tipo de maravillas. Todo empezó un día que Geralt y yo teníamos hambre y, como nuestras bolsas tenían más telarañas que monedas, decidimos pescar la cena en un lago cercano. No conseguimos nada que echarnos a la boca, pero tampoco nos fuimos con las manos vacías. Mi anzuelo pescó una vasija realmente bonita. Ignorando las advertencias de mi amigo, la abrí. Al hacerlo, liberé a un poderoso djinn. Sin pensarlo demasiado, empecé a pedir mis deseos. Sin embargo, antes de que pudiese llegar al tercero, el djinn empezó a estrangularme. Ahora, echando la vista atrás, comprendo que estuviese enfadado por tener tantas exigencias nada más despertarse. Geralt consiguió librarme de él, pero me dejó hecho unos zorros. Según me contó el brujo más tarde, empecé a actuar como si estuviese bajo la influencia de una maldición. Era evidente que necesitaríamos la ayuda de un experto en los arcanos de la magia. Por suerte para nosotros, Jennifer de Wengerberg se estaba hospedando en una aldea cercana. Geralt fue a verla y le pidió que curase a su mejor amigo, la estrella más brillante del firmamento de poetas norteños. Sin embargo, Jennifer estaba mucho más interesada en el djinn, al que quería atrapar para que le sirviese, que en su víctima y todo se ha dicho, jugó con el brujo como si fuese un muñeco de trapo. Y él, en vez de enfadarse por el modo en que lo estaba usando, se enamoró perdidamente de ella. Lo que pasó después, bueno, no entraré en detalles. Basta con decir que al djinn no le gustaban los planes de Jennifer y que, sin su cooperación, ella fue incapaz de domarlo. La hechicera hubiese sufrido un fin trágico y arrasado rinde de paso de no haber aparecido Geralt para rescatarla. Por una vez no tuvo que desenvainar ninguna de sus espadas. Para librarse del djinn no tuvo más que pedir el tercer y último deseo. Podría haber pedido cualquier cosa, riqueza, fama, poder, pero en vez de eso le pidió a Jim que uniese su destino al de la arrogante pero intrigante hechicera de Wengerberg. Julian Alfred Pancraz, vizconde de Lettenhop, nacido en 1232, trovador, dramaturgo y poeta galardonado. Suele actuar en las cortes de Niedamir, Vizimir, Venzlav y muchos otros nobles y personas importantes. Vale, alumno de la Academia de Oxenfurt. ¿Qué es esto? Vale, no lo voy a leer. Vale, solo queda esto. Hostia, tú. Voy a seguir porque si no me voy a tirar todo el puto día leyendo esto, hermano. A ver, ahí me parece que hay una misión. Bueno, una misión. The Emperor shall guide us straight to Novigrad. Ah, el juego ese de cartas. Nada, gente, no me interesa.
Sheganatuvin. Pues vámonos. Ah, o sea, no puedo... Tiene que ser por viaje rápido. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's La command, verdad es que and no Yennefer's sé, me hacía behest. mucha gracia al principio. El sueño ese random que tiene. Pues ya está, vamos a por ahí. Pam, para. Bueno, a por ella, más bien, vamos. Cirila, Ciri. ¿Qué es la mejor Ciri? A ver. Vale, ya está mirando la bolsilla y ya estoy. A ver. Qué bonito árbol, Perfecto. Es para escribir, vale. Primero, inventario, misiones. La conexión guardiana. Hay varias cosas. Para esta todavía no tengo nivel, pero sí. Uy, para esta tampoco, ¿no? Me he recomendado 10. Bueno, incluso para esta, lo suyo sería hacerme esta. Pero si tiene esta en Belén. Esta me hace, sí. Porque no hay. O sea, está muy tocha, eso no puedo hacerme. ¡Ah, de perra! ¡Vamos, chaval! Bueno, tío, esto lo puedo ir vendiendo, ¿sabes? Y otro por aquí, me parece, ¿no? ¡Hala! Y también a la experiencia, ¿verdad? Mira el caballero, tranquilo. That's it, Roach. Y está en Belén, vale. No tiene nada que sea voy, o sea, voy improvisando. Belén es... Pues ya esta ciudad, ¿no? Es que no lo sé, no pone nada en ningún lado. Supongo que será... Esto es... Un anuncio, no sé, no pone nada. Local punto de ruta... No sé, por averiguar ese Belén. Ahí parece que hay un cartel, a ver qué pone ahí. Pero no puedo ver. Consejo de guerra de Nilfgaard ha encontrado a este hombre culpable del delito de deserción, cometido al abandonar su arma y huir peligrosamente del campo de batalla. Según los dictados del Código Militar de Nilfgaard, se le sentencia a muerte por ahorcamiento. Su nombre caiga en el olvido eterno. Vale. Pues vamos a ver esta ciudad. Hostia, pues parece que ha habido problemas por aquí, Ah, esto es Belén, ¿verdad? Vale. Vale, voy a dejar el caballo por aquí. Y además, ¿qué contratos hay por ahí?
noche murió nuestro Falibor. No tenemos medios para enterrarlo como es debido. En casa no hay una sola camisa blanca, ni una tela para el sudario o tablones para el ataúd. Si pudierais ayudarnos con lo que sea, hacedlo, por favor. Si no lo enviamos al otro mundo como debe ser, volverá a acosarnos y vengarse. Aviso del posadero. En la posada de la encrucijada solo podéis pagar con coronas de novigrado. No aceptamos otra moneda. Tampoco se fía. Allí solo se come y se bebe, nada más. Si a alguien no le parece bien, que se vaya a buscar bellotas por ahí. Aviso general. Todo hombre que posee una vaca lechera está obligado a llevarla a percha del cuervo antes de que finalice la semana. Si después encontramos una vaca en algún patio, su dueño recibirá 50 latigazos y nos llevaremos todos los bienes que podamos cargar. Todo aquel que denuncie a alguien que tenga una vaca escondida recibirá un saco de grano como recompensa. Se acerca la víspera de los antepasados. Pronto será la víspera de los antepasados. Almas atormentadas, almas que no conocen descanso tras la muerte, fantasmas hambrientos, cansados y asustados. Todos ellos pronto caminarán entre nosotros. Tallaremos calabazas y los enviaremos al otro mundo entre cantos, oraciones y buenas palabras. Preparaos, el comprador. Aviso, cuidado con lo que dice. Los árboles movidos, vale. Y esto, esposa desaparecida, buena gente. Apiadaos de mí y escuchad mi súplica. Mi esposa Ana ha desaparecido. Hace unos días fue al bosque y aún no ha regresado. Estoy fuera de mí de la preocupación y pagaré lo que sea a quien logre traerla de vuelta a casa. O al menos pueda informar sobre dónde buscarla. Miel, el cazador de rema negra. ¡No! Le he dado la Q sin querer. ¿Dario? Buena gente. Sí, la acabo de leer. Esto es. La que sabe. Cuentan que al principio eran 4. La madre, la que todo lo sabe. La dama del bosque. Vino de una tierra lejana. Puesto que había sufrido terriblemente a causa de la soledad, decidió criar a sus 3 hijas del agua y el barro. Hace muchísimo tiempo, la madre se erigió como única soberana de todo Belén. Sus hijas le hacían llegar las peticiones de su pueblo y hablaban por ella. Cada primavera se llevaban a cabo sacrificios con grano, animales y hombres a la dama del bosque en su noche especial. Sin embargo, con el paso de los años, la locura fue haciendo mella en ella, y las noticias de su demencia empezaron a extenderse por sus dominios. A causa de ello, los hombres empezaron a abandonar sus propiedades y a refugiarse en el cenagal, donde acabaron sus días como comida para las bestias. Belén no tardó en convertirse en un pozo de sangre. Las hijas, al ver que sus tierras se encontraban al borde de la destrucción, decidieron salvarla. Cuando llegó la primavera y con ella la noche de los sacrificios, mataron a su madre y la enterraron en el cenagal. Su sangre regó el roble sobre Ar Cherby y, a partir de entonces, el árbol proporcionó frutos sanos y copiosos a su pueblo. En cuanto al alma inmortal de la dama, se negó a abandonar su querida tierra y las hermanas se vieron obligadas a encarcelarla. Aún hoy sigue atrapada bajo la loma de los susurros, donde descarga su ira impotente. Tendré que mirar eso, Bar your windows tight. Nail an iron steady door frame. Only I at night till he... Yo puedo hablar con él por aquí. O hay una taberna, es que no sale nada, ¿no? No debería haber alguien que pueda hablar o... Then both forces attacked, one from either side. Cavalry swooped in from the wood. A wall of infantry marched from the swamp. Our boys wished to surrender, but the Black Ones would take no prisoners. Pero puede saquear, así que... One like the butcher. No se puede saquear. Bueno, ahora hay algo, espérate. Necesito el... No te ven, yo me lo llevo todo, no te jodas. Vale, podemos salir de esta casa ya. Hombre,
ver si hay alguna otra casa así un poco de ruida que podamos saquear, ¿sabes? Pues espérate, es que no puedo ver el cartel, ¿verdad? Fíjate. No puedo ver el cartel, tío. Se supone que esto es Vélez, ¿no? ¿Quién hablo, tío? A ver si esta tía no puedo hablar. God's bless you. No, What are you looking at? Conmigo. Bothering us poor folk. Pues no sé, voy a recorrer un poco la zona a ver si veo algo, tío. 1, 2, 3. The old witch sees thee. No, tío, de agua ya me vale. ¿Puedo entrar aquí, no? Hostia, me he bugueado, tú. Bueno, buen sitio, ¿eh? Sitio, una casita. No sé con quién hablar, tío. Aquí tiene que haber alguien. La ciudad esta de Valle. Bueno, el Vélez, perdón. Esta. La taberna no es esa. Esa yo creo que la puedo destruir y puedo saquearla, mira. ¡Ojo! Espérate. Que saquemos primero por aquí. Vamos a encender esa luz. Vamos un poquito. Aunque se ve bien, pero bueno. Saca de acero, vamos a saquear todo lo que podamos. ¿Cómo andamos de espacio? También te digo. Sobrado. No lleno yo el espacio ese ni queriendo. Por diamante, mira, esta vez ya no lo vendo, tío. Está claro, la pasada, lo que coño hay aquí, tío. Mira esto. No sé, tío. Por aquí, es que ya no sé. Voy a recorrer todo esto hasta que encuentre algún sitio. No, no es este sitio, no. Es una casa normal y corriente. If only me man weren't forever getting tossed at the tavern. Oh! No sé, aquí no hay nadie, tío. Nadie a quien podamos interrogar, la verdad. Entonces... es un herrero, ¿no? A ver. Yo creo que esta campesina puede tener... Ahora. No, parece que no. Dice, busca información. Averigua si está en Vélez. Might catch something. Faster. Pero es que no, como no pone el nombre de la ciudad ni nada, Valdemora. Ah, o sea, no era ese sitio. No era ese sitio, no era ese sitio. Vale, pues no sé. Podemos ir a... aquí. Hazte el anuncio. Mírate ya, a ver qué encuentro. First the army's passed, then the cops, now the ogre. Vamos a ver un motorito, a ver si luego vemos cualquier cosa. El paisaje es precioso, eh. Step away. Chaplain's praying, can't you see? ¿Al momento había algo? All may draw from the well of the eternal fire's grace. Approach, Witcher. Ah, pero te voy a guardar, que llevo un rato sin guardar.
What do you want? Rejoice, for even a creature as depraved and base in nature as you can serve the glory of the eternal fire. Joder, parece una frase típica. Someone must see to the corpses on the battlefield. Necrophages defile those not already rotting in mass graves. This is not right. That's to be my good deed for the day? A handsomely profitable one, I might add. I know your kind don't work for free. Nadie lo hace. All right, I'll take care of it. This will count amongst your merits. The more good one works in life, the more hallowed things are. Yes, splendid. Here are the holy oils. Dash generously and set alight, understood? I wish it to flare up to the sky, for the glory of the eternal fire and all that. Once I've incinerated the bodies, where'll I find you? I shall be near the bridge to Novigrad. Vale, pues me voy a hacer... Espérate. La misión, me voy a hacer esa. Yes, and? Voy a quitar la marca que tengo puesta. No sé que va a venir necrófago, pero bueno. Come on, come closer. Explotan, de acuerdo. Me tengo que leer la entrada esa. Yo creo que los bichos esos explotan cuando van a morir. Demonios podridos. Pero claro que apestan. ¿O os creéis que lo llevan demonios podridos porque huelen a rosa? Bese, mi brujo de la escuela. Vale, sí, compañero. Colega, vamos. Los demonios podridos parecen cuerpos humanos en descomposición que han sido desollados. Su presencia la anuncia el hedor abrumador que les da nombre. Los devoradores son una clase especialmente peligrosa de demonios podridos, reconocibles por un apetito insaciable por la carne humana. El que te demuestro que es la aceite para necrófago. Espérate. Pues entonces, inventario. Opciones, ¿dónde las tengo? Aquí. Mejor. ¿Qué tengo iguales de lado? ¿Tiré el lado? Tiré el lado. Now for a shot of Igni. Un momento, el muerto de... ¿Me da algo, tío? ¿Dónde está? Vale. Vamos a ir, espérate, hay uno, parece que hacia la derecha. A ver, ya. Slow now. Whoa. Me queda bugueado, tío. Sure stinks like a mass grave. Now for the holy oils. Hope they burn well. Let's dance.
que me atacan por varios puntos, tío. Hijo de puta. ¡Muere, perra! Muy bien. Tengo un pan para ir recuperando fuerza. Now for a shot of Igni. Vale, pues voy a la última y listo. Slower. Hay que pasar antes, así que... Empieza el ya. Then both forces attacked, one from either side. Cavalry swooped in from the wood. Shit, I'm still alive. If it ain't that fucking priest, it's corpse eaters. I'm done with this damn town. A priest? We'd agreed to meet as usual, just a larger delivery. Good customer, I thought. Then they whipped out blades. We still talking about a priest of the Eternal Fire? I'd say so. Beat-stained pricks can't be trusted. This one had ordered premium-grade Fistech from me 3 times, everything perfect. But the 4th, his men came at us with knives, sought to knock us out of trade. Shoved me in that ditch with the corpses. Must have thought the ghouls would take care of the rest. And to make sure, he hired a witcher to burn the bodies, destroy any evidence. A witcher? Meaning you? So what now? Nothing. Didn't pay me to burn the living. Oh, thank the gods it's true what they say. Though mutants, you live by a code. Oh, thank you, Witcher. I don't know. Now for a shot of Igni. Para antes de quemarlo voy a coger... Claro, ya los cuerpos de los... de esto.
meditar aquí, a ver. Meditación. Espérate, ¿te he meditado que no me queda muy claro? Guay. Transit passes at terrific prices. Well, Witcher, have you completed your task? Why do you priests take an interest in the fallen so late? The Church of the Eternal Fire's first duty is to the living. You've no notion of the work we did just after the battle. The wounded needed tending, refugees, pastoral care. We had sermons to deliver, donations to collect. Relieved to hear it. What would the people have done without you? So, took care of the graves. Interesting, actually. One of the corpses proved to be quite, well, alive. And pretty talkative. What do you mean? Fistech dealer. One of them survived. Had an awfully interesting story to tell. Intriguing. I would purchase this story from you. For all Vale, time. rápido. Exclusively. No me dejo comprar. You can hire me, but you sure as hell can't buy me. Ah, an impasse. Then it will be cheapest to kill you. 3 on 1. Surely we'll manage, Witcher or not. Take him! Damn it. ¿Y con quién? Vamos ahí, chaval, ala. Ala, contrato completado. Vale, vamos a ver la otra misión secundaria que tenemos. Mientras demoraba por encontré un aviso. Un cazador llamado Nilen buscaba ayuda para localizar a su esposa. Vale, voy a hacer esta. Me va a tomar por culo, Passes in the Novigrad. Won't find them cheaper anywhere else. Mercader, bueno, me puedo vender cosas y me hacen muy bien. Interest you in a pass? Cheapest around. Right here. What kind of pass are we talking about? You don't know. Redanians hold all the fords across the Pontar. Can't get through without a pass. But you're in luck. So happens I've got a few to sell. Si lo compro, mi estafa lo voy a matar, What? Could dress up like Radovid and buy a gilded carriage for that much. What am I to do if you can't afford it? No deal. Whoa, hold up. Might have a little work for you.
Reduce the price for a job well done, eh? Bueno. What kind of work? Nearby. Just to the southeast. My sister's husband's got a business. He and some lads tidy up battlefields. Problem is, there's always swarms of shite bothering them. You know, in monsters drawn to corpses. Give them some protection, and I'll swing you one beautiful discount. Me parece bien. I think you'll swing me a discount just because. Aye. Good idea. Discount's yours, my friend. That's better. Pleasure doing business with yous. On your way. Go on now. You're scaring the other patrons off. You can try to win them all, but you won't. A ver, ¿qué he comprado de inventario? ¿He conseguido algo? Ah, la vara esa, ¿no? El mazo. Vale, y ahora aquí, ¿qué he conseguido? Extracto venenoso y un poco más. Sobre todo, tú fíjate. Tiene gráficos, o sea, tiene ingredientes de toda clase. A ver si encuentro un mercader y empieza a vender cosas tú. Empieza a fabricar, vamos. Los pases escritos otorgan y garantizan el derecho de paso por el Pontar y sus derivados, librando de todo bloqueo y de cualquier obstáculo al portador de los mismos. Quien obstaculice este derecho debe saber que concurre en una ilegalidad y deberá poner fin a su comportamiento o, de lo contrario, acabará lamentándolo profundamente. Así lo decreto yo, el rey Radovid V, apodado el Severo, un hombre demasiado ocupado para molestarse en colocar mi sello real en semejante nimiedad. Ok. Bueno, está bien, está bien. Bestiario. El hermano Andalbert. Yo creo que el que estaba muerto ahora, ¿verdad? A ver. Yo creo que el monje que nos le he quitado 200 monedas de esas. 200... No sé si son coronas. Es que aquí creo que no eran coronas de... Nada, eran otras coronas, no me acuerdo. Eso y el mazo, pero esto no venía. A lo mejor... Espérate, voy a leerlo, a ver. Todas las bestias de aquí se describen... Todas las bestias que aquí se describen pueden cazarse de dos maneras. La primera consiste en buscar sus huellas, seguirlas y golpear al animal allá donde esté. Y la segunda no es otra que atraerlo hacia un lugar determinado que nos otorgue ventaja en el combate. La segunda manera es menos arriesgada, ya que el cazador no se expone a una lucha inesperada. Sin embargo, conviene saber que para llevar a una bestia hasta una trampa hay que conocer sus gustos y comportamientos. A los coliendidos, por ejemplo, hay que atraerlos de esta forma, clavando un palo en la tierra, atando en él a una cabra y escondiéndose entre los matorrales a toda prisa. La bestia, atraída por el olor de la cabra, se acercará rápidamente. Si lo que intentas cazar es un grifo, busca espino cerval en aguas profundas. La pestilencia de esta hierba es a los grifos lo que la carne de primera para los humanos, por lo que acudirán sin duda hacia la trampa, estén donde estén. En cuanto a los sumergidos y las brujas del agua, se sabe que adoran el pescado y los moluscos putrefactos. La debilidad de los trolls es el aguardiente común. Ok. Y luego el tema de misiones, a ver. Misiones. Ya no tenemos ninguna segunda. Ah, sí, la del cazador. Scrowl before I lose my patience. It is as though the heavens sent in. Es que si no se me hacen muy largo líneas. Ahora, alquimia no. Bueno, sí, ya tenemos que podemos fabricar. ¿Nada? Joder. Pues sí que estamos mal de plantas, sí. No hace falta el licor de cereza. Vale. Inventario. Aquí debería haber el contrato que acabamos de coger, ¿verdad? Vamos a actualizar todavía. La bestia del bosque, esa es. Eternal flame will burn away our sins. Mira, como se quema, se va por aquí por el campo de batalla, se va. Y claro, tengo una autopista, no sé qué parece. Giddy up.
digo, el objetivo está a tomar por culo, Esse Jondrain et Meker. Slower. So I'll slaughter her myself. Hide her corpse beneath the floorboards. Those bastards won't Vale, lo happen. primero va a ser mirar los contratos a ver qué encontramos. Pues aquí hay varios, Esto no me lo viene a leer. Desaparecido Miquel. Mi hermano legítimo Miquel ha desaparecido. Quien logre encontrarlo o al menos averigüe cuál ha sido su destino será recompensado con generosidad y gran oídos del varón sus acciones. Me encontraréis en la posada de la encrucijada. Es esta posada, ¿verdad? ¿Clones? A ver. Hostia, nivel 33. No, entonces no. Es una bestia jodida, cuando me piden ese nivel es una bestia jodida. Looking for a man. Goes by Hendrik. What do you want with him? Want to talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. You gotta go. I'll open the back way for you. Got company. Who is it? Innkeep. Vodka. Who's this one? Brave warrior, looks like. Got 2 swords, see? Oi, grey boy. What's the point of having 2 swords? Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. You fucking deaf? Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? Mala idea. Vamos a ir por la buena. How about I buy everybody around? Why would you? Got the coin for it. Simple as that. I don't drink with strangers. We share a round, won't be strangers anymore. Then we go our separate ways. And which way might yours be? On my way to Novigrad. City of whores and whoremongers. To your health. And mine. Bottoms up. Ahí, por la buena. Hay que hacerlo por la buena, hombre. If you want a rest, come with me. Or the bench you can use. Ahí es cuando le contará algo, ¿no? Información. I step in the hut, and there's the bumpkin with what looks like his son. That's on the pretty side, I think to myself. I see. Thanks for not starting a row with those swine. I don't generally poke my nose in other people's business. Looking to stay the night? No. I'm looking for Hendrik. Man lives in Heatherton. Don't know where that is. Other side of the hill. Looked that away this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, and he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep.
Espérate, estoy haciendo una misión de la... No estoy haciendo la secundaria, ¿verdad? A ver si puedo vender algo también, tío. Greetings. Bloody Baron. How'd he get that moniker? There a story to it? A time ago, when he was still in the army, some Blackens had holed up in a dye works. Baron and his men were ordered to take it. Others might have bided their time, starved them out, but the Baron's an hasty one. Attacked straight away. The Blackens surrendered. Baron and his men took most of them alive. But one of his blokes knocked over a vat of red dye. It all ran into the river. Folk took to saying that the river flowed red with blood. That the Baron had slaughtered his prisoners to a man. Been known as the Bloody Baron ever since. Kind of ironic. Well, a week before, he'd massacred a whole squadron in Ingholm. But far fewer heard that story. Baron's not from around here, right? He's Temerian, but from other parts. Folk say he deserted along with his company. Showed up here one day with his stragglers. They'd all had enough of the wandering. So they took the old lord's castle, and the Baron became master of Crow's Perch. Reckon once the Blackens feel sure they hold the land, they'll let him keep Crow's Perch. Give him a true title. Wouldn't mind a drink? Show me what you got. Vale, vamos a vender cositas. A ver, Ah, pues mira, puedo añadir ese trofeo. No. Podemos vender copa. Barra de plata. Baño. No interesa nada, de aquí tampoco. Vale, pues vamos a ver qué tiene que pueda comprar. No, podría guardar este dinero, yo creo que no me hace falta nada. Por derecha. Uno sí que me vendría bien. Uno me vendría bien. Uno para elaborar, mira. Hasta luego. Thanks. Farewell. Bye. Alquimia, ahora puedo con esto. Ahora vas a alquimia. Con esto. Por cierto, era aquí. Este trofeo le da 2 de experiencia adicional por humanoide. Guarde. Let's have a look. You've got a young daughter, Gramps. Voy a comprar de todas formas, que se ha guardado. Se ha guardado. Vale, gente, pues lo voy a dejar por aquí.
que hemos echado un buen ratito, la verdad, hemos avanzado en el juego. Ya hemos encontrado a Jennifer. Bueno, todavía queda, o sea, hemos encontrado a Jennifer, pero todavía queda historia de cojones. Porque es verdad que salen muchas misiones secundarias. A ver, podría centrarme solo en la historia principal y acabar rápido, pero yo creo que tiene más interés centrarse en este tipo de historias, darle un poquito... Porque algunas son muy interesantes, ¿sabes lo que te digo? Habrá historias que son una puta mierda, pero luego hay historias que te dan recompensas, subidas de nivel y coño, al final si tengo que hacer una misión, por ejemplo, de nivel 33, como había una que era la de comprobar, creo que era, si su hermano o algo así estaba vivo, o si un familiar suyo estaba vivo. Pero era, no sé, que en alguna zona que seguro que hay una bestia chetada, no, lo siguiente, que te pega una hostia, como no estés bien preparado, bien equipado en temas de conjuros y tal, te mata, vamos, te revienta. Coño, pues por lo menos tener el mínimo nivel por la fuerza, por el nivel de vida, por lo que sea, ¿sabes? Entonces, una cosa es con nivel 20, pero es que no soy de nivel, creo que soy nivel 6, ¿no? O 7, por ahí 8. Coño, voy a ir contra un nivel 3, una misión que está recomendada para ese... ¿Me la podría hacer? Hombre, se puede intentar, pero claro, es tontería. Entonces me voy haciendo misiones de esta secundaria y cuando pueda, esa me la voy a hacer, Así que nada, gente, voy a ver si ceno. Luego creo que no abriré directo y ya hasta mañana. Y nada, pues mañana a ver qué tal. Porque hoy tenía pensado hacer un ratito rol en... Perdón. No ahí. Tenía pensado hacer rol en GTA. Pero como estaba el servidor así tranquilito, digo, nada, pues lo hago mañana o lo hago otro día. Entonces, pues nada, a ver si mañana hay suerte. Si hay suerte haré rol en GTA. Y luego un poquito de Betaland, que hoy no hemos entrado, pero entraremos mañana, no os preocupéis. Y si no, pues ya sabéis, mañana le volveré a dar al The Witcher. Y luego pues sigue entrando un poquito a Betaland para seguir con la casa, que la muerte de ayer retrasó bastante, la verdad. Y nada, y eso es todo, gente. Que vaya bien. Adiós.